El hombre en busca de sentido de Viktor Emil Frankl, libro basado en las experiencias vividas en los campos de concentración nazi. Viktor Emil Frankl, médico, psiquiatra, filósofo, neurólogo, nacido en Austria, pero de orígenes judíos, nacido en Viena en 1905, quien en ese entonces era la capital de Austria-Húngaro, quien murió a los 92 años en Viena en el año de 1997. Frank estudió la carrera de medicina en la Universidad de Viena, en donde obtuvo su título de doctorado en 1930, con una especialización en neurología, psiquiatría, psicoanálisis. Es recordado por ser el creador de la logoterapia, misma que es conocida como la tercera escuela de Viena de psicoterapia, siendo la primera en psicoanálisis de Sigmund Freud y la segunda la psicología individual de Alfred Adler. Casado con la enfermera judía en el año de 1941 y en el año de 1942, él, su esposa y sus padres fueron enviados a un campo de concentración en Checoslovaquia, en la ciudad de Praga. Logró sobrevivir a pesar de haber pasado en varios campos de concentración, incluido el campo de exterminio de Auschwitz. Sus padres, su esposa, sus hermanos, amigos y colegas murieron en los campos de concentración, siendo él el único sobreviviente judío. Al enterarse de la desaparición de toda la familia, pasó una dura depresión, en donde escribió el libro El hombre en busca de sentido, convirtiéndose este en un bestseller a nivel mundial en el año de 1946. Frank logró el libro acercarse a la realidad por Jean Paul en la logoterapia, una psicología existencial y un médico psiquiatra alemán. El médico filósofo alemán Karl Jasper lo define como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Frank, para poder exponer la forma en que vivió en los campos de concentración, los dividió en varias partes, siendo la primera parte la fase de la adaptación y de los primeros pensamientos y sensaciones que tenía él al ingresar a cada campo de concentración. La estación Auschwitz. El autor describe el shock sufrido tras la llegada al campo, ve a algunos prisioneros con muy mala pinta y padece que de la ilusión del indulto. Este fenómeno se daba en que los condenados sufrían una pena que los hacía pensar que les iban a perdonar la vida en el último momento. También se describen las condiciones infrahumanas en las que ellos vivían. La primera selección. La primera selección es, aparte, el autor relata cómo lo hicieron y consistía en separar a los hombres en una fila y a las mujeres en otra, y tenían que ir desfilando ante un oficial de la SS, que disimuladamente con el dedo señalaba hacia la izquierda a las personas que estaban enfermas o incapaces de trabajar, y esas personas iban a la estación, al crematorio, y señalaban hacia la derecha en que tenían que tener trabajos forzosos, pero pasaban la primera selección, la desinfección. Frank cuenta que en esta etapa, como les hacían dejar todo lo que llevaban encima de una manta y que les mandaban a pesar de una sala a otra, eran 2 minutos para quitarse la ropa y les pegaban con el cinturón. Después los hacían pasar a una sala antes de ducharse donde los rapaban y no les dejaban ni un solo pelo en el cuerpo. Y después de todo esto, los alineaban en filas para ducharse donde ya vieron que había agua fría. La existencia desnuda. Frank decía que esta era una de las peores etapas en los tiempos de concentración. Les quitaban todas sus pertenencias. Si intentaban quedarse con algo, las ejecutaban. Las mujeres no tenían dueño, ni tampoco eran dueñas de su cuerpo, solamente era un cuerpo desnudo. Lanzarse de la alambrada. En este capítulo, él describe que era el método más popular de suicidio, el cual consistía en tirarse contra la alambrada electrificada. También se comenta de manera más amplia el método de selección. Lo más característico de estas dos era que los presos tenían alguna deficiencia física que les impedía realizar trabajo. Por tal motivo, eran ejecutados. Se decía que los mejores no regresaban. Esta frase le hacía referencia a un prisionero o en un campo de concentración donde no podía sobrevivir si no era utilizado todo tipo de trampas y trucos legales o ilegales, robos, mentiras, fuerza bruta y traición, para seguir viviendo.
Y si alguien no recurría a estos métodos por considerarlos poco éticos o morales, estaba condenado a una muerte segura, por frío, por hambre o por fatiga. Los supervivientes aseguraban que lo mejor de entre ellos era que no regresaran, porque recordaban cómo algunos de sus compañeros, por considerarse dignos, morían, y así habrían optado por recurrir a otros métodos que probablemente nadie los recuerda. Según Viktor Frankl, el hombre es un ser que puede ser utilizado para cualquier cosa, pero por eso no lo sabemos.